Químico Álvaro, ¿me escucha? ¿Todo bien? Sí, lo escucho. Ustedes me indican cuando empecemos. Claro, ya, ya podemos empezar, ya para... Ok, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Yo soy el químico farmacobiólogo Álvaro Bote Pérez y el día de hoy les voy a hablar sobre interpretación del perfil tiroideo en el laboratorio clínico. Este tema es muy importante porque nosotros como profesionales de laboratorio no vemos a los pacientes, no les hacemos clínica como tal, no vemos si tienen ciertos signos, síntomas u otros estudios de laboratorio que nos puedan indicar eh, cuál es el estado clínico de estos pacientes. Entonces, la interpretación en el laboratorio se vuelve un tanto compleja porque, por ejemplo, en estudios donde son pruebas únicas, donde no puedo hacer una correlación entre sí de ellas, se vuelve compleja. Sin embargo, cuando hablamos de perfil tiroideo, al ser varios analitos que están correlacionados entre sí, que en este caso es para ver enfermedad tiroidea, entonces sí podemos hacer una interpretación de qué es lo que puede estar pasando cuando nos da un patrón que aparentemente puede no ser el patrón típico de una enfermedad tiroidea. Entonces, por eso es importante esta charla y espero que lo que hoy vayamos a hablar aquí le sirva en su vida profesional y que cuando se encuentren casos así, pues se acuerden de esta charla, ¿no? Em, Muy importante que vayan anotando sus preguntas para que al final de la charla pues podamos responderlas. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a revisar? En esta charla vamos a revisar lo siguiente. Vamos a revisar la glándula tiroides, la biosíntesis de las hormonas tiroideas, las pruebas que se hacen en el laboratorio clínico y aquí vamos a abordar un poquito acerca de las metodologías que se utilizan para medir hormonas tiroideas, las más actuales que se están utilizando, ¿no? Y los patrones típicos en enfermedad tiroidea y los patrones atípicos cuando no hay enfermedad tiroidea, sin embargo, el perfil tiroideo está alterado. El objetivo es revisar la correlación clínica de los resultados de las hormonas tiroideas que se obtienen en el laboratorio en pacientes con y sin enfermedad tiroidea, así como qué interferentes yo puedo tener en el laboratorio que me den resultados no esperados y cómo yo puedo determinar si estoy ante la presencia de estos interferentes. Y todo esto, obviamente, para que nosotros en el laboratorio podamos dislucidar el resultado que estamos obteniendo si tiene una explicación lógica o no la tiene. Y esto es muy importante. Aquí yo voy a partir de una experiencia que les voy a platicar y ya vamos a arrancar con todo lo que es el perfil tiroideo. Hace ya algunos años, no quiero decir cuántos, pero ya hace varios años, tomé un curso precisamente de endocrinología con un endocrinólogo, ¿verdad? Donde nos mostraba muchos resultados de perfil tiroideo y nos decía, miren, no han visto tantos resultados y casi todo será, mira, laboratoriazo, 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 ¿no? Porque había ciertas inconsistencias o incongruencia en los resultados. Entonces uno de ellos me llamó la atención y yo obviamente levanté la mano y yo le dije, ¿sabe qué? Ese resultado es muy probable, y es muy probable porque ya no lo podemos determinar, que sea una interferencia por este interferente. Y entonces la respuesta que el endocrinólogo me dio es, no, pero a ver, explícame de qué se trata ese interferente. Entonces ya le expliqué de qué se trataba ese interferente y su respuesta muy lógica fue, si el laboratorio lo sabía, ¿por qué no me lo informó? Y esto es importante porque entonces, cuando nosotros emitimos resultados de laboratorio y no sabemos si esos resultados son congruentes con algo, se escucha ahí un retorno. Alguien tiene prendido dos audios. Sí, ya quedó. Ok, entonces, eh, si nosotros liberamos un resultado que aparentemente no es congruente, pero que sí puede tener una explicación lógica y que para esto hay que hacer una investigación, ¿verdad? Y le emitimos el resultado al médico sin informarle, pues obviamente el médico lo que va a pensar es que se trata de un laboratoriazo.
Una vez que ya vimos este preámbulo, vamos a entrar a hablar del perfil tiroideo. Cuando hablamos del perfil tiroideo, pues tenemos que hablar de la endocrinología, ¿verdad? Recuerden que la endocrinología pues se encarga del estudio de las hormonas. Entonces, acá realmente vamos a revisar las hormonas, que en este caso las hormonas tiroideas son hormonas, ¿verdad? Y que bien otras hormonas que están asociadas, ¿verdad? A la secreción, síntesis y regulación de las hormonas tiroideas, pues también son hormonas como por ejemplo la TSH y la RTH. Entonces, tenemos que hablar de endocrinología y de qué son las hormonas. Las hormonas pueden ser de muchas naturalezas. Lo más común es que sean proteínas, aunque también pueden ser péptidos, pueden ser hormonas, pueden ser lípidos, etcétera. Finalmente, las hormonas son mensajeros químicos de distintas naturalezas, ¿vale? Entonces, estos mensajeros químicos como tal, su función es llevar un mensaje o desencadenar un mensaje para que la célula diana, ¿verdad?, haga lo que tiene que hacer. Y entonces vamos a hablar de que esa función es una función endocrina, es decir, si nosotros nos vamos a las raíces etimológicas de qué es endocrino o endocrina, ¿verdad? Nosotros nos vamos a dar cuenta que está conformada por dos palabras que a lo que se refiere es a que las hormonas son como tal vertidas, ¿verdad? Vertidas en el torrente sanguíneo. Entonces, a eso se refiere endocrino. Y entonces estas hormonas van a ser vertidas al torrente sanguíneo para que desde su lugar de origen hasta otro lugar tengan su efecto, lleven ese mensaje. Ahora, las hormonas pueden tener distintos tipos de influencia. Por ejemplo, pueden ser autócrino, ¿verdad? Donde ellas, la célula como tal, secreta el mensajero químico y el mensajero químico actúa sobre la misma célula que la secretó y entonces hablaríamos de un efecto autócrino. Sin embargo, también pueden ser parácrinos. Parácrinos quiere decir que la célula la secreta y hace efecto en la célula de al lado, ¿vale? Entonces, este es el efecto parácrino. Y el efecto que me falta es el intrácrino. Este efecto se refiere a que la hormona o el mensajero químico como tal no es secretado al medio y sin embargo ya desencadena toda esta señalización para que la célula haga lo que tiene que hacer. Entonces, una vez que ya vimos el preámbulo de qué se tratan las hormonas y el efecto autócrino, parácrino, intrácrino o endocrino, etcétera. Entonces vamos a ver qué son las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, ¿verdad? Son tironinas yodadas que comprenden dos porciones de tirosina unidas a través de enlaces éster, ¿vale? Entonces, en definición, eso es una hormona tiroidea. Son tironinas yodadas, ¿verdad? Que comprenden dos porciones unidas por un enlace éster. Ahora, si hablamos de la hormona tiroidea T3 o triiodotironina, significa que esa tironina está yodada en tres sitios. Y si hablamos de que es una tetrayodotironina o la tiroxina que comúnmente la conocemos o T4, entonces hablamos de que está yodada en cuatro sitios. Aquí, por ejemplo, déjenme pongo mi láser. Entonces acá, por ejemplo, aquí está la T3 y está yodada en este sitio, está yodada en este sitio y en este sitio. Entonces solamente está yodada en tres sitios, mientras que la T4 está yodada en cuatro sitios. Por eso es tetrayodotironina. ¿Cuál es la función de las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas tienen distintas funciones, ¿verdad? Y que sin ellas, pues obviamente es muy complicada, sería muy complicado la función de un ser vivo. Por ejemplo, regulan la frecuencia cardíaca, controlan el metabolismo basal, se encargan de la producción y el gasto de energía. Tienen acciones metabólicas sobre lípidos, sobre aminoácidos y sobre proteínas. Regulan la motilidad intestinal, ¿verdad? Y se encargan de regular el peso y el calor corporal, ¿sí?
y además de que también tienen una función en la depuración renal. Entonces, nosotros una vez que ya conocemos cuál es la función de las hormonas tiroideas, la ausencia de las mismas o un incremento de las mismas, pues nos va a llevar a que estos efectos se muevan hacia un lado o hacia otro lado de la balanza. Y con eso nosotros podríamos ir discriminando, ¿verdad? El cuadro clínico como tal. Entonces, no vamos a hablar en esta charla de cuadro clínico porque por dos motivos muy importantes. Eso en realidad toca al médico, pero ya nosotros conociendo esto sí podríamos empezar a montar el cuadro clínico, porque por ejemplo, si un paciente no tiene hormonas tiroideas, ¿verdad? Y las hormonas tiroideas se encargan de regular el peso y el calor, pues es probable que tenga sobrepeso, o si tiene hipertiroidismo, entonces que pierda peso. Y ya con estos síntomas, pues podemos ir eh, viendo en caso de hiper o hipotiroidismo cuál es la sintomatología que nos puede dar. Sin embargo, no vamos a hablar mucho de eso porque en lo que me voy a enfocar es en los resultados que obtenemos en el laboratorio clínico cuando el analizador ya nos da esos resultados y resulta que estos resultados me dicen esto y estos otros resultados me dicen otra cosa que puede ser amarrada o no, ¿verdad? Que puede ser completamente diferente. En los neonatos, las hormonas tiroideas también se encargan de la regulación de la neurogénesis, de la migración neuronal, de la regulación de neurotransmisores, de la estructuración de sinapsis, de la mielinización y la formación de axones y dendritas, ¿vale? ¿Y por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, a los neonatos, si un niño cuando nace, se le debe de hacer lo más inmediatamente posible que se pueda el perfil, perdónenme, se le tiene que hacer un tamiz neonatal. Y este tamiz neonatal, dentro de su perfil, incluye hormonas tiroideas. Generalmente lo que se incluye es T4 y TSH. Obviamente también se incluyen otras pruebas que no tienen que ver con el metabolismo de las hormonas tiroideas, pero que sí son errores metabólicos o no, algunos no son como tal errores metabólicos, pero que se tienen que ver en la etapa más temprana de la vida del neonato, ¿vale? Em, Esto es importante porque en la bibliografía nos dice que un paciente que tenga hipotiroidismo congénito, que es lo que intentamos detectar en el tamiz neonatal cuando le medimos hormonas, nos dice que si un paciente antes de los 3 meses se le logra identificar, diagnosticar y darle el reemplazo hormonal, ese paciente va a desarrollarse adecuadamente. Sin embargo, un paciente que se le llega a detectar con hipotiroidismo congénito posterior a 3 meses, va a quedar mentalmente retardado, ¿vale? Entonces, ¿y por qué va a quedar mentalmente retardado? Pues porque ya vimos que las hormonas tiroideas regulan todo lo que tiene que ver con la parte neuronal. Ahora bien, entonces, ¿dónde se secretan, se sintetizan y se secretan las hormonas tiroideas? Se sintetizan y secretan en la glándula tiroides. La glándula tiroides, como la podemos ver en esta imagen, se encuentra en la parte posterior de la tráquea, ¿verdad? Y si se dan cuenta, aparentemente es bilobulada, ¿sí? Que de hecho muchos dicen que tiene la forma de una mariposa o de un escudo. De hecho, el término como tal, tiroides, si nosotros nos vamos a la etimología, dice que tiene forma de escudo, ¿vale? Entonces esa es la etimología de tiroides. Tiene forma de escudo, aunque muchos dicen que pues es como una mariposa, ¿no? Se ve como una mariposa. Y bueno, está la glándula tiroides, perdónenme, la glándula tiroides, y también arriba de la glándula tiroides vamos a encontrar otras glándulas que son las glándulas paratiroideas. Muy bien, entonces, ¿cómo está compuesta la glándula tiroides? La glándula tiroides está compuesta por el lóbulo derecho, ¿verdad? El lóbulo izquierdo, el lóbulo piramidal y un istmo que une a estos lóbulos, ¿verdad? Entonces, ya quedamos que se encuentra en la parte posterior de la tráquea. Y esa glándula tiroidea está compuesta
por algo que se llama el folículo tiroideo. Los folículos tiroideos, que aquí les muestro una representación, ¿verdad? De cómo es el folículo tiroideo y una fotografía histológica de cómo se ven los folículos tiroideos, ¿vale? Entonces, estos folículos tiroideos, que ya los vimos, es- se componen por tirocitos, que son las células de la tiroides, que lo que hacen es agruparse de forma circular formando un coloide, ¿vale? Entonces, perdón, un folículo. Y este folículo en su interior tiene un coloide y ese coloide está lleno o es rico, ¿verdad? De tiroglobulina. Y esta tiroglobulina tiene hasta 140 residuos tirosilados, ¿verdad? Que pueden yodarse para generar T3 y T4. Ahora bien, esta diapositiva es muy importante porque con esta diapositiva podemos explicar muchas cosas y podemos interpretar muchas cosas en el perfil tiroideo y además darle una respuesta mucho más certera al médico. La T4 proviene 100% de la glándula tiroides, ¿vale? Ese es un dato no menor. ¿Por qué? Porque entonces la T4 se va a volver un mejor marcador que la T3 para enfermedad tiroidea, ¿sí? ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque la T4 proviene 100% de la glándula tiroides. La T3, por otra parte, solamente el 20% proviene de la glándula tiroides y el 80% sí se va a obtener a través de la desyodación de la T4 en tejido periférico. Entonces, como el tal AT3 es un marcador mucho más tardío para establecer algún diagnóstico de enfermedad tiroidea o para monitorear los tratamientos. ¿Qué elementos son los que requiere la glándula tiroides para la biosíntesis de las hormonas tiroideas? Bueno, eh, requiere de la hormona estimulante de la tiroides y se llama así precisamente porque su función es estimular a la tiroides para que la misma sintetice y secrete al medio, ¿verdad? Hormonas tiroideas. Eh, la tiroglobulina, ¿verdad? Que está en el folículo tiroideo y que tiene 140 residuos tirosilados que pueden yodarse, ¿sí? Entonces la tiroglobulina como tal es la precursora de la T4 y tardíamente de la T3, pero más de la T4. Y obviamente necesitamos yodo. ¿Por qué? Pues porque la tiroglobulina, los residuos tirosilados necesitan yodarse. Entonces necesitamos el yodo porque ya vimos que las hormonas tiroideas, la T3 y T4, pues tienen tres, en el caso de la T3, tres sitios yodados y en el caso de la T4, cuatro sitios yodados. Necesitamos la peroxidasa tiroidea porque esta enzima se va a encargar de hacer muchas funciones en la biosíntesis de la hormona tiroidea, como el hecho de que ella se va a encargar precisamente de yodar a los residuos tirosilados, por ejemplo, y también se va a encargar de separar a la T4 y la T3 de la tiroglobulina. Y las de yodasas también juegan un papel importante porque como vamos a ver, no todos los residuos tirosilados se llegan a acoplar para formar T4. Y entonces estos residuos que quedan monoyodo, diyodotirosina, pues se tienen que desyodar, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los pasos de la biosíntesis de las hormonas tiroideas? Primero tenemos el atrapamiento, la organificación, el acoplamiento, la pinoxitosis, la deyodación y la deyodación intratiroidea, ¿sí? Entonces, en el atrapamiento prácticamente se refiere a cómo la glándula tiroides va a, valga la expresión, a captar el yodo, ¿verdad? Y lo va a pasar a través de los tirocitos para llevarlo hacia el folículo tiroideo alcoloide, ¿sí? Entonces, esto lo hace el tirocito a través de un transporte activo. Entonces, el yodo tiene que atraparse y tiene que ser oxidado. Después viene la organificación, ¿verdad? Que ya es como tal la oxidación del yodo, ¿verdad? Y estos yodos van a ayudar
los residuos tirosilados de la tiroglobulina. En el acoplamiento, entonces, se van a formar monoyodotirosinas y diyodotirosinas y se van a acoplar dos yodotirosinas para formar T4, una monoyodotirosina y una diyodotirosina para formar T3, que ese es el mecanismo más pobre para generar T3. Y después la pinoxitosis, donde el coloide va a formar una invaginación, ¿verdad? Va a formar esta invaginación con parte del coloide y este entonces va a migrar a través del tirocito, ¿verdad? Se va a fusionar con la membrana del tirocito y va a liberar las hormonas tiroideas. Em, de las yodotirosinas que no se lograron acoplar, es decir, que no lograron formar T4 y T3, hay que desyodarlas. Entonces, van a entrar en función unas enzimas que se llaman desyodasas. Las pueden encontrar en la literatura como desyodasas o desyonidasas, ¿vale? Como ustedes la encuentren, ambos nombres son correctos, desyodasas o desyonidasas, ¿vale? Entonces, estas desyonidasas o desyodasas van a desyodar a la monoyodotirosina y a la diyodotirosina que no lograron acoplarse para formar T4. Y finalmente, ¿verdad? Que ese es el segundo mecanismo de obtener T3 en la glándula tiroides, la T4 se va a desyodar para formar T3. ¿Sí? Esto también ocurre en la glándula tiroides. Es decir, en la glándula tiroides en realidad tenemos dos vías de cómo obtener T3. La primera vía, que es el acoplamiento de una diyodotirosina con una monoyodotirosina, pero ese acoplamiento requiere mucha energía y es poco utilizado por nuestras células. Lo más común es que una vez que se ha formado T4 en la imaginación, empieza a haber desyodación de la T4 para formar T3 y finalmente se libera esta T3. Pero esta T3 que se ha liberado, que es tanto la que se formó de la diyodo con la monoyodo, como la que se formó a través de la deyodación, es solamente el 20% de toda la T3 circulante. El otro 80% se forma igual por deyodación, pero en tejido periférico. Aquí tenemos una imagen de cómo es esta biosíntesis. Como ustedes se pueden dar cuenta acá, ¿verdad? Tenemos la luz capilar, tenemos el yoduro que va a ser atrapado y a través de un transporte activo, pues va a entrar al tirocito y pues se va a oxidar y va a ayudar a la tiroglobulina. Y finalmente, una vez que la tiroglobulina se ha ayudado, entonces va a haber una invaginación, ¿verdad? Y aquí, desde que ya está aquí en el coloide, ¿sí? Ya tenemos la diyodotirosina y la monoyodotirosina que se empiezan a acoplar para dar origen a la T4 y T3. Está la invaginación y en esta invaginación se forma T3 y T4. Esta invaginación llega aquí, ¿verdad? Se fusiona con la membrana celular y pues obviamente la T4 y T3 salen a la circulación. Si se dan cuenta, hay otro mecanismo por el cual parte de la T3 y T4 es liberada y esta también va a salir a través de los, ¿cómo se llama? De las uniones intracelulares y finalmente también va a alcanzar la circulación. Ahora bien, una vez que las hormonas tiroideas han alcanzado la circulación, ¿verdad? Estas hormonas tiroideas están en la circulación, pero ojo con esto, no van a estar ahí libres. Necesitan de proteínas transportadoras que las lleven a sus células diana. Entonces, existen tres proteínas transportadoras de hormonas tiroideas, ¿sí? Y resulta que una vez que salen a la circulación, estas proteínas transportadoras se unen, ¿verdad? Débilmente con estas hormonas para transportarlas hacia su célula diana. Ahora bien, de toda la T3 y T4 circulante, un gran porcentaje va a viajar en la circulación unida a esas proteínas y otro pequeño porcentaje va a viajar de forma libre. En general, ¿verdad? Solo el 0,02
al 0,04% de la T4 viaja en su forma libre. Y de la T3 solo del punto 3 al punto 4 viaja en su forma libre. Y este dato, ¿por qué es importante? Ejemplo, en química clínica es muy fácil porque nosotros medimos concentraciones muy grandes, miligramos por decilitro de glucosa. Pero acá vamos a hablar de unidades de picogramo o picomol. Entonces, son unidades muy, muy bajitas, millones de veces más, concentraciones mucho más bajas que las que medimos en química clínica. Y esto es relevante porque las hormonas tiroideas generalmente son buenos marcadores para cuando yo empiezo a tener problemas con algún instrumento analítico, de las primeras hormonas que me van a saltar y me van a empezar a tener, por ejemplo, imprecisión, van a ser las hormonas tiroideas libres. Entonces, hay tres proteínas transportadoras que transportan como tal hormonas tiroideas. La TBG, ¿verdad? Que es mi proteína transportadora de tiroxina. Y esta TBG va a transportar del 70 al 80% de la T4 e igual del 70 al 80% de la T3. Después tenemos la transtiretina, que antes se conocía como prealbúmina. La transtiretina va a transportar aproximadamente el 10% de toda la T4 circulante. Y de T3 va a transportar muy poca. Y también tenemos la albúmina. La albúmina va a transportar alrededor del 10% de la T4 y la T3 en un 30% aproximadamente. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer qué proteínas transportan a las hormonas tiroideas y en qué cantidades porcentuales más o menos la transportan? Porque hay algunas enfermedades genéticas, ¿verdad?, que están asociadas a estas hormonas transportadoras y que nos pueden dar un cuadro en el perfil tiroideo que no vamos a esperar, pero que el paciente como tal no tiene enfermedad tiroidea, pero que siempre vamos a tener ese analito en un estado fuera del intervalo biológico de referencia. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? La T4 ya quedamos que en la glándula tiroides, ¿verdad? Antes de ser liberada, se empieza a desyodar para dar origen a la T3, pero también se desyoda en tejido periférico para dar origen a la T3. Pero las desyodasas o desyonidasas no es la única función que hacen convertir T4 a T3. También pueden convertir T4 a T3 reversa o a monoyodotirosina y diyodotirosina. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos distintos tipos de desyonidasas. Entonces, ¿qué tipo de desyonidasas son las que están identificadas? Son tres: desyodasa o desyonidasa tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿verdad? Entonces, cada una de estas tiene una función en la regulación de las hormonas tiroideas y es importante saber cómo las vamos a encontrar. Por ejemplo, la deionidasa tipo 1, su sustrato es la T3 reversa, la T4 y la T3. Está distribuida en el hígado, en el riñón, en el músculo esquelético y en la tiroides, ¿sí? Su función es la producción plasmática de T3. Cuando un paciente tiene hipotiroidismo, la desyodasa tipo 1 la vamos a encontrar disminuida. Y cuando un paciente tiene hipertiroidismo, la desyonidasa tipo 1 la vamos a encontrar aumentada. ¿Sí? ¿Y por qué? Y esto es interesante porque, por ejemplo, una vez que comprendamos cuál es su función, entonces podemos saber por qué en un estado la vamos a encontrar aumentada y en otro estado la vamos a encontrar disminuida. Ejemplo, si el paciente tiene hipotiroidismo, ¿verdad? Es decir, no tiene hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, ¿para qué necesitamos la deionidasa tipo 1 si no hay T4 que convertir a T3? Pero en el hipertiroidismo, ¿sí? Va a estar aumentada porque tenemos mucha T4 y hay que convertirla a T3. Ahora, la deionidasa tipo 2. La deionidasa tipo 2
Su sustrato es la T4 y la T3 reversa. Se encuentra en el cerebro y se encuentra en la hipófisis. Es importante porque no hemos llegado todavía a ver el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, pero cuando lleguemos ahí vamos a ver cuál es la función y por qué son importantes estas desionidas, la tipo 2 y la tipo 3 sobre todo, ¿vale? Su papel es la producción local, es decir, en el cerebro y en la hipófisis, de T3, no la plasmática, sino la local. En el hipotiroidismo está aumentada y en el hipertiroidismo está disminuida. Si se dan cuenta, está al contrario que la de ionidasa tipo 1. ¿Por qué la de ionidasa o la de yodasa tipo 2 va a estar aumentada en el hipotiroidismo? Porque necesita tener las concentraciones reguladas de T3 y T4. Entonces, si hay poca T3, digo, perdón, si hay poca T4, si hay poca T4, se tiene que convertir a T3, ¿sí? Y en estos lugares, en el cerebro y en la hipófisis, es crítico, ¿sí? Que tengamos T3 suficiente para la función del cerebro, ¿vale? Y de la hipófisis como tal, ¿vale? Entonces, como es fundamental que haya T3 para la correcta función de este órgano, sobre todo el cerebro, ¿verdad? Entonces, necesitamos que la poca T4 se convierta en T3 de forma local. En el hipertiroidismo se encuentra disminuida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si su acción es la producción local de T3, yo no quiero que cuando tengo un aumento de T4 produzca T3 en el cerebro. ¿Y por qué? Creo que si les digo esto, a lo mejor lo pueden correlacionar un poquito más. Porque la T3 es hasta 8 veces más activa que la T4. Es decir, en realidad la función biológica quien la tiene es la T3. Oye, ¿la T4 también tiene función biológica? Sí, pero es muy pobre. Entonces, la T3 tiene la función biológica. Es hasta 8 veces mayor esta función biológica que la T4. Por eso es que yo no necesito tener una hormona que tiene una función biológica muy alta, ¿verdad? Ahí cuando tengo T4. Y esto sirve para que no se intoxique el cerebro. Ahora, la T3 es la protectora por excelencia. La desionidasa T3, perdón, T3, tiene como sustratos a la T3 y a la T4. Se encuentra en el cerebro, en la placenta y en los tejidos fetales. Su función principal es degradar a la T3. ¿Vale? Entonces, en el hipotiroidismo está disminuida. ¿Por qué? Porque si no tengo T4 y como consecuencia de no tener T4 o tengo poca T4, la consecuencia es tengo poca T3, la poca que tengo no la voy a degradar para que ya no tenga función biológica. Porque, ojo, una vez que ¿a qué la va a degradar? La va a degradar a diodotironina y a monoyodotironina, ¿vale? Y entonces, si yo las degrado a monoyodotironina y diodotironina, ya no tienen función biológica. Entonces, si tengo poca T3, pues no voy a degradar la poca T3 que tengo. Por eso, la deyodasa o deyonidasa tipo 3 se va a disminuir en el caso de un hipotiroidismo. Y en el caso de un hipertiroidismo, se va a incrementar. ¿Por qué? Porque si tengo un exceso de T3, entonces necesito degradarla a sus componentes que no tienen función biológica. ¿Sí? Estas dos yodasas, por eso les decía, la tipo 2 y la tipo 3 juegan un papel relevante, ¿sí? En la regulación de forma local en el cerebro y en la hipófisis para la T3. Y estas dos son como tal el conjunto de ambas, aunque la T3 se conoce como la protectora, en realidad es el conjunto de ambas la que van a servir para proteger al cerebro de una intoxicación. Sin embargo, obviamente, si hay un exceso de T4, por ejemplo, y al paciente le da una tormenta tiroidea, pues el paciente corre riesgo de morir.
Muy bien, ahora vamos a ver el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Ya vimos las hormonas tiroideas que se sintetizan y secretan en la glándula tiroides, ¿verdad? Ya vimos que llevan acá para su síntesis se necesitan ciertos elementos y hay una serie de pasos que hay que sigue la célula para poder sintetizar y secretar al medio hormonas tiroideas. Y ya vimos que la T3, la T4 viajan generalmente unidas a proteínas transportadoras y que estas proteínas transportadoras sí son tres y las transportan en ciertos porcentajes y también ya vimos que hay unas desyodasas cuya función pues es diferente. Es la producción plasmática de T3, la producción local o la degradación de la T3 y que estas se van a encontrar incrementadas o disminuidas si el paciente tiene hipo o hipertiroidismo. Y esto es importante que nosotros lo conozcamos porque cuando nosotros tenemos un paciente que no tiene enfermedad tiroidea, pero que puede tener, por ejemplo, algún tema con las desyodasas, entonces ya por ahí podemos ir prediciendo por qué obtenemos ese tipo de resultados. Muy bien. eh, el eje hipotálamo hipófisis tiroides es importante entenderlo porque esto prácticamente nos va a describir los patrones típicos de enfermedad tiroidea. Entonces, tenemos el hipotálamo que va a secretar TRH. Esta TRH va a viajar hacia la hipófisis, específicamente a la neurohipófisis o adenohipófisis, y ahí va a estimular, ¿sí? Para que la hipófisis secrete TSH. Y la TSH va a llegar a la glándula tiroides y la va a estimular para que la glándula tiroide produzca, perdónenme, sintetice y secrete hormonas tiroideas. ¿Qué hormonas tiroideas? T4 principalmente y T3 en mucha menor cantidad. Ahora, este primer paso que yo les acabo de decir, se produce TRH, estimula a la hipófisis secreta TSH, la TSH viaja hacia la glándula tiroides y estimula la glándula tiroides para que secrete hormonas tiroideas. Todo esto se le llama regulación o retroalimentación positiva. ¿Vale? Una vez que se forman las hormonas tiroideas, estas viajan, obviamente, a cada uno de sus órganos, pero aquí en el eje hipotálamo hipófisis tiroides viajan a el hipotálamo y viajan a la hipófisis y mediante una regulación de retroalimentación negativa hacen que dejen de secretar TRH y TSH. Entonces, si hay un incremento de hormonas tiroideas, este es una señal para la hipófisis, para el hipotálamo, para que dejen de secretar TRH y TSH respectivamente. Si las hormonas tiroideas disminuyen, esa es la señal, por eso es una retroalimentación negativa, disminuyen y entonces se incrementan la producción de TRH y de TSH. Entonces, el eje hipotálamo hipófisis tiroides está regulado por una retroalimentación positiva y una retroalimentación negativa. ¿Qué estudios hacemos en el laboratorio clínico para hormonas tiroideas? Bueno, el principal es la TSH, ¿sí? Además de la TSH, también hacemos T4 total, T4 libre, que ya quedamos que está en la circulación de 1,02 a 1,04% de toda la T4 en la circulación. La T3 total y la T3 libre. Estas son las principales hormonas que nosotros hacemos en el laboratorio. Existen otros elementos que también se utilizan en el laboratorio, pero que ya carecen de validez, ¿vale? Por ejemplo, todavía por ahí hay quienes calculan el yodo proteico que ya no tiene ningún sentido de ser, o que calculan la captación o el índice de tiroxina libre o el índice de triyodotironina, ¿vale? Estos índices se calculaban cuando no podíamos medir las hormonas libres. Hoy que ya las podemos medir, pues es mejor que las midamos a que calculemos un índice, perdón, un índice. Em, Muy bien. Entonces, al día de hoy las hormonas las trabajamos, sobre todo las hormonas tiroideas, a través de inmunoensayos.
Y un inmunoensayo lo vamos a definir como un examen de laboratorio o una prueba de laboratorio donde vamos a utilizar antígenos y anticuerpos para formar inmunocomplejos y mediante estos inmunocomplejos hacer que un analito sea perceptible, de modo que yo pueda decir si está presente o si no está presente e incluso si está presente, en qué cantidad está presente. Es decir, lo puedo incluso cuantificar como es el caso de las hormonas tiroideas. Muy bien. Entonces, esto es importante porque como nosotros utilizamos antígenos y anticuerpos, no sé si recuerden, yo creo que los que tienen más tiempo, los que ya tienen una vida laboral mucho más recorrida, de recordar sus años de universidad donde les decían que los anticuerpos y los antígenos eran como una llave cerradura, ¿no? Y hoy sabemos que no es así y precisamente como no es así, pues tenemos una serie de interferencias que nos pueden dar ciertos problemas al momento de nosotros ejecutar estos ensayos. Sin embargo, pues es lo que hasta el día de hoy tenemos, ¿vale? Eh, Ustedes sabrán que los inmunoensayos, pues, se iniciaron prácticamente, nacen con Karl Steiner, el padre de la inmunohematología, que se puso ahí a mezclar eritrocitos de un paciente con sueros de otros pacientes, y Dios se dio cuenta que con algunos aglutinaban y con otros no. Y ahí nacen las bases de la inmunohematología y también nacen las bases de las reacciones antígeno-anticuerpo y para 1959, Berson y Yellow desarrollan el primer inmunoensayo que lo marcan con un isótopo radioactivo. Y los radioinmunoensayos fueron hasta hace muchos años el estándar de oro para medir hormonas y hormonas tiroideas. De hecho, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en Puebla en un laboratorio donde trabajé allá en Puebla, hacía tamices neonatales y me tocó trabajar esos tamices neonatales a través de radioinmunoensayos. Medía la T4 y la TSH por radioinmunoensayos. Sí, la marca me parece que se llamaba DSP, la marca de estos radioinmunoensayos, ¿vale? Entonces, estos radioinmunoensayos obviamente tienen ciertos detalles como que causan cáncer, como que causan mutaciones, no se pueden automatizar, son tóxicos, etcétera. Entonces, y su regulación es mucho más compleja que cualquier otro examen de laboratorio. Entonces surgieron varias otras alternativas como las famosas ELISAs, los enzimoinmunoensayos, los ensayos fluorescentes, finalmente hasta que llegamos a los ensayos quimioluminiscentes. Al día de hoy, lo que más utilizamos para medir hormonas tiroideas son precisamente los ensayos quimioluminiscentes. Entonces, los inmunoensayos los podemos clasificar en homogéneos y heterogéneos dependiendo de su efecto de unión. Por ejemplo, si el antígeno y el anticuerpo se unen y se comportan de una manera diferente a sus contrapartes separadas, entonces podemos hacer un ensayo de tipo homogéneo. Pero si el antígeno y el anticuerpo se unen y se comportan igual que sus contrapartes separadas, entonces hablamos de un ensayo de tipo heterogéneo. También los vamos a clasificar por su cantidad de reactivos, si está limitada o si está en exceso. Y entonces vamos a hablar de ensayos competitivos y no competitivos. No voy a ahondar en ellos porque no es el foro de esto, o el objetivo de esta charla. Son muy interesantes porque una vez que comprendamos competitivos, no competitivos, homogéneos y heterogéneos, también podemos predecir ante qué probable interferente estamos, pero como no es la charla como tal, no voy a ahondar en estos porque me voy a enfocar en los perfiles tiroideos. Nada más es para que ustedes sepan cómo se miden al día de hoy las hormonas tiroideas en inmunoensayos que generalmente son quimioluminiscentes, que son heterogéneos y que pueden ser competitivos o no competitivos. Entonces, yo les decía que lo que hoy utilizamos son ensayos quimioluminiscentes. Sin embargo, hay muchos ensayos quimioluminiscentes en el mercado y cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus limitaciones. Por ejemplo, tenemos la quimioluminiscencia directa, la quimioluminiscencia indirecta, la electroquimioluminiscencia y la quimioluminiscencia amplificada. Generalmente este tipo de ensayos quimioluminiscentes utilizan partículas que son quimioluminiscentes
y son diversas. Por ejemplo, hay algunos fabricantes que utilizan ésteres de acridinio, hay otros que utilizan derivados de luminol, hay otros que utilizan dioxetano, hay otros que utilizan rutenio, etcétera. Entonces, digamos que los ensayos quimiluminescentes son muy diversos y muy variados. Muy bien, una vez que ya vimos los tipos de inmunoensayos que nosotros utilizamos en el laboratorio para medir hormonas tiroideas, ahora ya vamos a entrar de lleno a ver las hormonas tiroideas y los patrones que generalmente nosotros obtenemos en el laboratorio clínico. Esta relación TSH-T4 libre que les voy a mostrar es muy interesante, ¿vale? Y antes de entrar a esta relación, les tengo que decir una cosa. Y esto que les voy a decir, una vez que veamos esta relación TSH-T4 libre, van a entender por qué. La TSH es el marcador de enfermedad tiroidea y seguimiento a enfermedad tiroidea más sensible que hay. ¿Vale? Entonces, la TSH es la prueba reina del perfil tiroideo. Y la segunda prueba, que es la más sensible para medir y dar seguimiento a pacientes con enfermedad tiroidea, es la T4 libre. ¿Sí? ¿Por qué la T4 libre? Porque ustedes recordarán, en esta presentación ya lo vimos al inicio, ¿verdad? Que la T4, el 100% de la T4 proviene de la glándula tiroides. Por lo tanto, la T4 es un marcador más fiable y más temprano que la T3. Y dentro de la T4, nosotros en el laboratorio clínico medimos T4 total y T4 libre. Ojo, porque acá de repente existe mucha confusión y me he encontrado con algunos colegas que de repente dicen, ah, mira, la T4 total más la libre es toda la T4. No, la T4 total es la ligada y la libre. Ahí medimos ligada y libre. Y después medimos solamente la libre. ¿Ya? Entonces, T4, cuando hablamos de T4 total, es total. Ahí ya está la ligada y la libre, ¿no? No es una y la libre es otra, no. En la total ya están las dos. Pero recordemos que la T4 libre, ¿sí? Solamente un punto 0,2 o un punto 0,4 va a estar de forma libre. Y el 99,98, ¿sí? Va a estar ligada a las proteínas transportadoras. Quiere decir que la T4 total en su mayoría va a estar compuesta, pues, por T4 ligada, ¿va? Pero cuando hablamos de total, es la total. ¿Y por qué la T4 libre es mejor marcador que la T4 total? Ya vimos que la T4 total, que la T4, perdónenme, T4, la T4 con respecto a la T3 es mejor marcador. Y ahora, dentro de la T4, ¿qué es mejor? ¿La total o la libre? La libre. ¿Por qué? Porque resulta que va a haber algunos detalles de las proteínas transportadoras precisamente que pueden alterar esta T4 total sin que realmente haya una patología de la glándula tiroides. En ese sentido, la hormona libre, la T4 libre, se vuelve un marcador mucho mejor, más sensible de enfermedad tiroidea y su seguimiento que la T4 total. Por eso es que esta relación que les voy a mostrar no es TSH contra T4 total, sino es TSH versus T4 libre. Muy bien, una vez que ya les tiré todo ese rollo de por qué la T4 libre es mejor marcador que la T4 total, ahora vean este cuadro y este cuadro a mí me gusta mucho porque de repente te explica cosas que aparentemente dices, esto no podría ser en el laboratorio, y cuando ves este cuadro dices, ah, no, sí, sí puede ser, ¿vale? Observen, acá tenemos en esta zona que les estoy marcando con el cursor rojo, desde punto 4 hasta 4, en el caso de la TSH, que aquí lo está poniendo como su intervalo biológico de referencia, ahí está el intervalo biológico de referencia, ¿vale? Y por otro lado, aquí tenemos el rango de la T4 libre, ¿sí? Entonces tenemos el rango de la T4 libre que va de esta línea, ¿verdad? A esta línea. Ahí está. Ahí están los rangos. Y ahora,
si nosotros nos vamos al rango de la T4 libre, ¿verdad? Observamos que tenemos resultados que pueden estar dentro de la normalidad de valores de la T4 libre, pero no de la TSH. ¿Sí? Y esta correlación es muy interesante porque la T4 libre, a pequeños movimientos de la T4 libre, se observan grandes movimientos de la TSH. Por eso la TSH es mejor marcador que la T4 libre, porque a pequeños movimientos de la T4 libre, el impacto en la hipófisis para la TSH es muy grande. ¿Sí? ¿Y por qué les cuento esto? Alguna vez yo tuve una reclamación de una química que decía, es que mira, yo tengo una TSH de 50 y la T4 normal. Y yo, sí, eso puede ser. No, pero es que ¿cómo puede ser? Te creo que la TSH tenga una concentración de 10 y la T4 libre normal, pero no te creo 50. Bueno, este cuadro me dice que sí. Observen nada más ustedes. Vean cómo acá en el rango más hacia abajo de la T4 libre dentro del intervalo biológico de referencia tenemos valores, ¿verdad? Estos valores que están acá, que si se dan cuenta incluso están por arriba de 50, ¿sí? Entonces quiere decir que yo puedo tener resultados de TSH elevados hasta 50, ¿ya vieron? Miliunidades internacionales por mililitro con resultados de T4 libre dentro del intervalo biológico de normalidad. Y bueno, de ahí ya tenemos una variación que va de 50 hacia abajo, ¿no? 40, 30, 20, 10 y etcétera, ¿va? Pero sí, sí puedo tener ese cuadro. Sí puedo tener una TSH de 50 con una T4 libre dentro del intervalo biológico de referencia. ¿Se puede? Sí. Y este cuadro me lo muestra. Y a la inversa también. Observen cómo yo tengo, ¿verdad? T4 dentro del intervalo biológico de referencia con TSH, ¿verdad? Por abajo de 0,1. ¿Ya vieron? Esta población de datos que vemos aquí están por abajo de 0,1 miliunidades internacionales por mililitro de TSH con valores dentro del rango de normalidad de la T4 libre. ¿Va? Entonces, este es súper interesante porque entonces no siempre vamos a esperar que si la TSH esté elevada, la T4 libre esté baja y viceversa. Si la TSH está baja, la T4 libre esté baja. Podemos tener, ahí tenemos un abanico de posibilidades y es muy importante esto. No nos cerremos a que todo es blanco y negro, porque en hormonas tiroideas es blanco, negro y una gama de grises, ¿vale? Entonces es un abanico de resultados que podemos tener. Y ya desde acá, pues vemos que se vuelve más complejo aún para el laboratorio clínico discernir ante la presencia de que estoy. Les voy a dar otro dato adicional a esto para que se espanten un poquito más. Cuando se establecen intervalos biológicos de referencia, se hace un estudio estadístico y como todos sabemos, en estadística no hay absolutos, todo es relativo. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando yo monté un intervalo biológico de referencia, ese intervalo biológico de referencia yo lo monté con un intervalo de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? La confianza sobre ese intervalo biológico de referencia con un error, una posibilidad de equivocarme que si yo tomé 120 pacientes y utilizo un estudio que se llama no paramétrico, que la N mínima que me pide son 120 pacientes sanos, entonces mi intervalo de confianza no puede ser más del 90%. Eso quiere decir que yo tengo un 10% de probabilidad de equivocarme. Significa que yo voy a obtener resultados de pacientes que estén fuera de ese intervalo biológico de referencia sin que tengan una enfermedad o la enfermedad, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque esto lo tenemos que ver de esta manera para no cerrarnos y decir, es que yo quiero que a fuerza me dé aquí, porque realmente no es así. Muy bien. Hay otra situación que debo tomar en cuenta y esta es típica. Yo desde que trabajaba hace muchos años he trabajado hormonas, ya tengo varios años trabajando hormonas y
yo recuerdo que en mis primeros años, cuando empecé a trabajar hormonas, yo decía, ¿por qué me da la T3 baja y nada más la T3 baja y todo lo demás me da normal, ¿no? Había una como temporada que nos llegaba de repente que pura T3 baja, pura T3 baja. Y pues obviamente cuando uno inicia, pues no sabe, ¿verdad? Pero ya una vez que uno se va fogueando, que empieza a investigar, que empieza a revisar toda la literatura sobre hormonas tiroideas, pues empieza uno a encontrar las respuestas. ¿Qué ocurre? Hay una patología que se le llama enfermedad de T3 baja, ¿vale? Esta enfermedad de T3 baja, el paciente no tiene enfermedad tiroidea, pero sí tiene una enfermedad, ¿sí? Que generalmente es grave o puede ser grave, ¿verdad? Que va a alterar el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, dándome un desbalance en todas las hormonas tiroideas y dándome cuadros muy atípicos de enfermedad tiroidea. El paciente no tiene enfermedad tiroidea, pero me va a dar cuadros muy atípicos. ¿Y cuál es la constante de este tipo de pacientes que no tienen enfermedad tiroidea, pero sí tienen otra enfermedad, ¿verdad? Crónica, que puede ser grave y que les puede causar este estado? La característica principal es que la T3 se encuentra baja. Por eso se le llama enfermedad de la T3 baja. Observen, tenemos un paciente que no tiene enfermedad tiroidea, que está en estado de salud, ¿verdad? Entra en enfermedad, en la severidad, ¿verdad? La severidad de la enfermedad. Y observen cómo la TSH que venía, o todas las hormonas, todo lo referente a la tiroides, TSH, T4, T3, etcétera, venían normales y se empiezan a alterar porque empieza a haber un desbalance en el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, dando origen a este cuadro. Observen, la TSH empieza a dar valores bajos con T3 que empieza también a bajar, con T4 normal, T4 libre normal, T3 reversa normal. Después, ¿sí? La TSH igual la seguimos teniendo baja y la T3 baja. T4 total y libres normales. Y en contraparte, ¿qué pasa? La T3 reversa aumenta. Y observen, y eso es interesante porque tiene que ver también con las deyodasas. Vean cómo la T3 en todo siempre va a estar baja. Enfermedad, recuperación y hasta que recupera la salud se normaliza. Y por contraparte, la T3 reversa, ¿verdad? Enfermedad incrementa, 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 recuperación incrementa hasta que se normaliza, ¿sí? Y esto va a provocar este desbalance, ¿verdad? Que tengamos cuadros donde podemos tener T3 baja con T4 normal o baja, ¿sí? Con T4 libre normal o alta, ¿sí? Con TSH que va desde baja, normal y alta, hasta que cuando el paciente recupera la salud, todo se normaliza. Y obviamente cuando nos tocan este tipo de pacientes y tenemos, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un paciente donde está acá, T3 baja, T4 baja y T4 libre alta, y decimos, no, no es posible, porque si la T4 está baja, la T4 libre tiene que estar baja. Y resulta que no, que la T4 libre está alta, ligeramente alta, pero está alta, ¿sí? O acá, miren, y este es un cuadro que yo he observado en muchas reclamaciones que luego me hacen. Vean, T3 baja, T4 normal y TSH alta. Y entonces dicen, oye, pero es que la TSH está alta, la T4 debería estar baja también. Y nada más está la T3. Entonces la T4 tiene un problema. El reactivo no sirve, el equipo no sirve, etcétera. Y no, vean, puede ser este paciente que esté en este estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuál es el estado clínico del paciente? Y ya una vez que vimos estos dos panoramas de ver el balance de la T4 con respecto a la TSH y ver que existe una enfermedad que se llama enfermedad de T3 baja, porque la T3 baja desde que el paciente se enferma hasta que recupera la salud,
siempre va a estar baja con una serie de patrones donde la T4 y la TSH van a pasar de estar normales a bajo a normales y de normales a bajo a altos y T4 libres de normales a altos a normales, etcétera. Todos estos cuadros que nos pueden dar que pareciera no corresponder a ninguna parte de la enfermedad tiroidea y que de hecho no es porque no tiene enfermedad tiroidea el paciente, pero que finalmente nosotros cuando vemos el resultado y no sabemos el estado clínico del paciente, pues no podemos sospechar qué es lo que pueda tener. Y aquí es muy importante, químicos. Lo peor que nosotros podemos hacer como profesionales de laboratorio es decir, así me dio el equipo. Eso no lo podemos hacer. Si nosotros encontramos un resultado que no nos cuadra, ¿sí? Cuando nosotros revisamos el perfil tiroideo, lo que tenemos que hacer es investigar, investigar con el médico, con el paciente, etcétera, 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 tratamiento, diagnóstico clínico, estudios de imagen, etcétera, etcétera, para que nosotros una vez que tengamos todos los elementos podamos sustentar si ese resultado es posible y si no es posible, entonces irnos sobre el analizador o sobre el reactivo, ¿vale? Que, ojo, eso no quiere decir que los instrumentos y los reactivos no pueden llegar a equivocarse, porque sí, también se pueden llegar a equivocar y ocurre también varias veces, pero la mayoría de las veces realmente se trata de un tema que podemos encontrar la respuesta en el tratamiento o en el seguimiento del paciente. Muy bien, entonces, una vez que ya vimos esto, vamos a ver los cuadros típicos, ¿verdad? De enfermedad tiroidea. Entonces, cuando un paciente no tiene enfermedad tiroidea, yo voy a decir que es un paciente eutiroideo. No tiene enfermedad tiroidea. En un paciente que no tiene enfermedad tiroidea, yo esperaría que todas las hormonas tiroideas me den normal con la TSH en concentración normal, ¿verdad? Es decir, los niveles de todas estas hormonas y la TSH deben estar dentro del intervalo biológico de referencia. Ahora, cuando yo tengo un hipotiroidismo primario, hipo significa bajo. Quiere decir que las hormonas tiroideas van a estar bajas, ¿vale? Cuando yo tengo un hipotiroidismo primario, el hipotiroidismo significa que mis hormonas tiroideas van a estar bajas. T4 total baja, T4 libre baja, T3 libre baja, T3 libre baja. Se llama primario porque el problema no está, perdónenme, porque el problema está en la glándula tiroides, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de hipotiroidismo primario, el problema está en la glándula tiroides. Si mi problema está en la glándula tiroides, quiere decir que por alguna razón la glándula tiroides no produce hormonas tiroideas. Si nosotros nos vamos a lo que vimos en la diapositiva donde les presenté el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, la retroalimentación positiva y negativa, y nosotros nos vamos a ver la lógica de esa retroalimentación, si las hormonas tiroideas bajan, entonces este es el estímulo que necesita la hipófisis para secretar TSH. Por lo tanto, como la hipófisis no tiene ningún problema, porque el problema lo tiene la tiroides, la TSH se va a encontrar elevada. Ese es un cuadro típico de hipotiroidismo primario. Hormonas tiroideas bajas y TSH elevada. Hipertiroidismo primario. Entonces, hiper significa alto. Las hormonas tiroideas van a estar altas. Y primario porque el problema está en la glándula tiroides. Entonces las hormonas tiroideas están altas y la TSH va a estar baja por la retroalimentación negativa. Hormonas tiroideas se incrementan, es el estímulo de la TSH para que para la hipófisis, para que la hipófisis deje de sintetizar y secretar TSH. Cuadro típico de hipertiroidismo primario. Hipotiroidismo subclínico. En el hipotiroidismo subclínico vamos a encontrar generalmente las hormonas tiroideas dentro del intervalo biológico de referencia con la TSH normal, ¿sí?
Algunas bibliografías refieren a que un tipo hipotiroidismo, perdón, subclínico, la TSH está mayor a 5 y menor de 10. Sí, pero hay una de las características es que el resto de las hormonas tiroideas van a estar dentro de un intervalo biológico de referencia. En el hipertiroidismo subclínico, lo mismo. Las hormonas tiroideas van a estar dentro del rango normal y la TSH va a estar baja. Después, tenemos el hipotiroidismo central. Cuando hablamos de hipotiroidismo central, quiere decir que el problema no está en la tiroides, está arriba de la tiroides, ¿vale? Entonces, en el hipotiroidismo central, sí, las hormonas tiroideas van a estar bajas y la TSH también va a estar baja. ¿Por qué va a estar baja? Si se supone que en la retroalimentación negativa, las hormonas tiroideas, si se encuentran bajas, es el estímulo para que el hipotálamo y la hipófisis secreten sus hormonas, la TRH y la TSH respectivamente, y estas estimulen a la tiroides. Bueno, resulta que el problema no está en la tiroides. La tiroides sí es capaz de producir hormonas tiroideas, pero no está recibiendo el estímulo porque o la hipófisis o el hipotálamo no son capaces de sintetizar y secretar las hormonas correspondientes. ¿Sí? Entonces mi problema no está en la tiroides, está arriba. Cuando el problema está en la hipófisis, vamos a decir que es un hipotiroidismo secundario. Y cuando el problema está en el hipotálamo, vamos a decir que es un hipotiroidismo de tipo terciario, ¿vale? ¿Cómo discriminamos si este cuadro, sí, que finalmente lo englobamos como hipotiroidismo central, sí, así lo vamos a discriminar, hipotiroidismo central? Pero ¿cómo discriminamos si el problema está en la hipófisis o el problema está en el hipotálamo? Lo vamos a discriminar haciendo una estimulación de la hipófisis con TRH. Entonces al paciente le ponemos TRH, le medimos TSH basal antes de ponerle TRH, le ponemos TRH y después le medimos la TSH. Si la TSH se incrementa con el estímulo de TRH, mi problema está en el hipotálamo. Pero si yo le inyecto TRH al paciente y la hipófisis no responde, el problema no está en el hipotálamo, el problema está en la hipófisis, ¿vale? Hipertiroidismo central es lo mismo, ¿sí? Mi problema no está en la glándula tiroides, está en la hipófisis o en el hipotálamo. Hipófisis, hipertiroidismo secundario, hipotálamo, hipertiroidismo terciario. Y vamos a encontrar, se va a caracterizar porque todas las hormonas tiroideas van a estar altas y la TSH también va a estar alta. Después tenemos algunos otros cuadros que es complicados que los lleguemos a encontrar, pero que los podemos encontrar en el caso de hipotiroidismo en evolución o hipertiroidismo en evolución, donde, ¿sí? La TSH ya se me elevó, ¿verdad? O ya se me bajó, dependiendo de si es un hipo o un hiper, ¿vale? Y el resto de hormonas tiroideas van a estar normal, excepto la T4 libre. Y aquí es donde ya empieza a tomar forma y a evolucionar a un hipotiroidismo franco y un hipertiroidismo franco, ¿sí? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, la TSH elevada en el hipotiroidismo de evolución con T4 normal, con T4 libre baja y con la T3 total y libre normal. Igual en el hipertiroidismo. Y después, ¿qué es lo que sucede? Que después de que la libre se altere, la T4 total le va a seguir, ¿sí? Entonces tenemos que podemos encontrar un cuadro donde podemos tener la TSH en alta, ¿verdad? En el hipotiroidismo en evolución, con T4 total baja, T4 libre baja y la T3 normal. Y en el hipertiroidismo, la TSH baja con la T4 y T total y libres altas y la T3 total y libres normales. ¿Por qué la T3 no está baja y no está alta si los cachamos en este estado al paciente? Porque son un marcador mucho más tardío. Después, tenemos este cuadro que se le llama tirotoxicosis por T3 en ausencia de tratamiento. Esa es una patología idiopática. Idiopática se refiere a que no conocemos la causa, pero que finalmente es una enfermedad que da, ¿no? Esta tirotoxicosis por T3 se caracteriza porque el paciente va a tener elevada la T3, ¿verdad? Total y libre, ¿sí?
por una hiperproducción de la misma con TSH baja y T4 total y libre que pueden estar bajas o normales. Después tenemos un hipotiroidismo tratado con T3 liotironina en exceso de dosis, donde si el paciente tiene un exceso de dosis de liotironina, la liotironina es el análogo de la T3, ¿vale? Y la levotiroxina es el análogo de la T4. Entonces, si el médico decide a un paciente hipotiroideo no tratarlo con T4, sino con T3 liotironina, o con un medicamento combinado, por ejemplo, el Novotiral es un medicamento combinado que tiene levotiroxina y tiene liotironina. Estos cuadros yo los he observado en pacientes que o están tratados con Trillotex, que tiene liotironina, o están tratados con Novotiral, que tiene levotiroxina y liotironina, ¿sí? Donde observamos que la T3 está elevada. ¿Por qué? Porque hay un exceso de dosis, ¿verdad? Esta T3 que estamos midiendo es la T3 que el médico le está dando y esta T3 está provocando que la TSH baje, que la T4 total y libre puedan bajar o encontrarse en rangos normales bajos. Hipotiroidismo en tratamiento con liotironina. En un paciente tratado con T3 en una dosis adecuada, generalmente el cuadro que vamos a tener son T3 total y libres normales, ¿sí? Que es lo necesario para que el organismo pueda tener sus funciones biológicas adecuadas, con TSH que puede estar normal o baja, y T4 total o libre que generalmente van a estar bajas, ¿vale? ¿Por qué? Porque recordemos que si este paciente tiene un hipotiroidismo eh, un hipotiroidismo, perdónenme, primario, quiere decir que la tiroides no está produciendo hormonas tiroideas, por eso la T4 y T4 libre van a estar bajas, ¿sí? Y la T4, la T3 va a estar normal porque es el medicamento que le está dando el médico, valga la expresión, para tratarle su enfermedad. Y la TSH en ese sentido, pues puede estar normal o ligeramente baja. Pero esta TSH, aunque esté normal, pues aunque estimule a la glándula tiroides no va a producir hormonas tiroideas, ¿vale? Generalmente cuando un paciente tiene hipertiroidismo, los médicos lo que hacen es volverlo hipotiroideo, porque un hipertiroidismo se puede llevar a la muerte, un hipo también, pero se puede controlar perfectamente y, pues es menos grave, ¿no? Ahora vean esto, y esto es interesante. Terapia en reemplazo de T4 estable. Observe nada más. Este paciente está con reemplazo hormonal. Le están dando levotiroxina y dice que su estado es estable. Es decir, el médico no tendría por qué variar la dosis de la levotiroxina. Y observen, me puede dar un patrón donde las T3 estén normales, la TSH puede estar, perdónenme, si normales, la TSH puede estar normal o baja, la T4 puede estar normal y la T4 libre puede estar normal o puede estar alta hasta en un 20% por arriba del intervalo biológico de referencia y eso se considera normal. Esto es importante. Me he encontrado de repente muchos médicos que dicen, no, es que mira, yo le daba el tratamiento, lo medía con el equipo X y siempre me daba normal. Y ahora que lo mido contigo, la T4 libre está ligeramente elevada y no puede ser porque si no, le voy a tener que modificar la dosis. No, porque está en estado estable. Es decir, yo puedo obtener T4 libre ligeramente elevada hasta un 20% por arriba del intervalo biológico de referencia con una TSH ligeramente baja, T3 normal, T4 normal y ese es un reemplazo hormonal adecuado si el médico no necesita hacer un ajuste de dosis. Terapia de supresión con T4 en el caso de los pacientes con hipertiroidismo. En este caso, observen, tenemos TSH baja, T4 total y libre, que generalmente van a estar altas y pueden estar dentro de un estado normal con T3 baja. Aquí el paciente está tomando un medicamento
para suprimir T4. Esos son los patrones que nosotros podemos encontrar en la enfermedad tiroidea. Enfermedad tiroidea franca, subclínica, en tratamiento con la dosis adecuada, con exceso de dosis, etcétera. Todo eso es enfermedad tiroidea. Pero podemos también encontrarnos casos donde el paciente no tiene enfermedad tiroidea y el perfil tiroideo, perdónenme, no me da normal. Ya quedamos en las diapositivas anteriores que vimos que un paciente eutiroideo, que es el que no tiene enfermedad tiroidea, va a tener TSH normal, T4 normal, T4 libre normal, T3 total normal, T3 libre normal. Bueno. Puedo tener pacientes eutiroideos, no tienen enfermedad tiroidea, sí, pero que no me dan precisamente estas hormonas dentro del intervalo biológico de referencia y tienen una explicación. Y es importante porque, como ya les dije, nosotros no vemos a los pacientes y no les hacemos clínica y no sabemos su historial clínico. A veces es complicado saber qué es que el paciente está tomando tal o cual tratamiento o está en cual o en este estado fisiológico o en el otro estado fisiológico que finalmente nos pueden alterar las hormonas tiroideas y que pues aquí no nos quedaría otra que echar mano de la información que el médico tiene. La información con el médico tiene que ser fluida, ¿vale? Y eso es muy importante. No tenemos por qué tenerle miedo al médico para preguntarle todo lo referente a un caso, ¿sí? Y esto es muy, muy, muy importante porque de repente me he encontrado con personas que no les quieren preguntar a los médicos si el paciente está tomando el tratamiento A, el tratamiento B o X cosa, ¿vale? Y es de suma importancia para que nosotros en una investigación logremos saber por qué estamos obteniendo esos resultados. Vean, este primer caso, tenemos la TSH normal, la T4 total normal, la T4 libre normal, pero la T3 total y la T3 libre están bajas. Esto se debe a una hipodisfunción o hipofunción de las desyodasas o desyonidasas por edad avanzada. Entonces, si ustedes tienen un paciente que les está dando un patrón, que el paciente no tiene enfermedad tiroidea, pero les está dando la T3 total o la T3 libre bajas con el resto de hormonas tiroideas normales, y es un paciente de 90 años, 80 años, piensen que es una hipofunción de las deyodasas por edad avanzada. También puede ser en pacientes que no tienen edad avanzada, ¿verdad? Que haya una inhibición de la acción de las deyodasas por algunos medicamentos como el propanolol, la amiodarona, los glicocorticoides o en tratamientos con yodo, ¿sí? El siguiente cuadro que tenemos, TSH normal, T4 total elevada, T4 libre normal, T3 total elevada y T3 libre normal. Observen, solamente las totales están incrementadas. Cuando de repente les dan un cuadro como esto, muchos me dicen, es que esto no es posible. Si la T4 está elevada, la libre también debería de estar elevada. Si la T3 está elevada, la T3 libre también debería estar elevada. Entonces, ¿por qué me está dando así, no? Bueno, pueden ser muchos casos y este patrón lo observamos en pacientes que no tienen enfermedad tiroidea, pero que tienen un aumento de la TBG. Por eso les decía que la T4 libre se vuelve un mejor marcador para enfermedad tiroidea. Ejemplo, tengo un paciente que me dé este cuadro. Yo este paciente, para mí es un paciente normal. No lo podría clasificar como hipertiroideo. Oye, pero es que la T3 y la T4 total están elevadas. Sí, pero marcadores más sensibles, TSH y T4 libre, están normales, es un paciente normal, ¿sí? T4 está elevada, T3 está elevada por muchas causas como el aumento de la TBG. ¿Cuándo puedo yo tener este fenómeno donde el paciente aumente la TBG?
Fármacos como anticonceptivos orales, amiodorona, clofibrato, este, heroína, por ejemplo, estados fisiológicos como el embarazo, algunas patologías como hepatitis infecciosa crónica activa, cirrosis hepatobiliar primaria, porfiria aguda intermitente en pacientes con VIH o que sea de origen genético, ¿sí? Ahora, tengo otro cuadro donde, si se dan cuenta, es el contrario al de arriba. TSH normal, T4 ahora está baja, T4 libre normal, T3 total baja y T3 libre normal. ¿Sí? Y este caso se debe a una disminución de la TBG. ¿Qué me puede disminuir la TBG? Algunos medicamentos como glucocorticoides, andrógenos, danazol, ácido mefenámico, ¿vale? Entonces, todos estos medicamentos pueden alterarme la concentración plasmática de la TBG y recordemos que la TBG transporta del 70 al 80% de T4 y T3, por lo tanto, puede tener un impacto en la medición de la T4 y la T3 total, porque recuerden que la T4 total y la T3 total se mide, ¿sí? Ella y la libre. ¿Cómo es que se miden las dos si una está ligada y la otra no? Lo que hacen los inmunoensayos es separar a la T4 de la TBG. Y si hay mucha TBG en el medio, entonces voy a separar mucha T4 y la concentración final de la T4 va a estar elevada. Lo mismo la T3. Si hay una disminución de la TBG, va a haber poca TBG de donde obtener T4 y cuando la mida, la total me va a dar baja, ¿vale? Esa es la explicación. ¿Por qué las libres no se ven alteradas? Porque las libres no se ven alteradas con el incremento o disminución de las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas. Este cuadro, TSH normal, T4 normal, T4 libre elevada, T3 normal y T3 libre elevada. Ah, caray, porque ahora las libres están elevadas. Oye, pero tú dijiste que la T4 libre es un mejor marcador que la T4. ¿Quiere decir que el paciente sí tiene hipertiroidismo? No, porque un marcador mucho más fiable es la TSH. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué tengo que investigar? Debo investigar si el paciente no está tomando fenitoína, salicilatos, carbamazepina o furosemina, ¿vale? Estos medicamentos, ¿sí? Tienen una mayor afinidad por la TBG que las hormonas tiroideas y lo que hacen es un desplazamiento de las hormonas tiroideas en la proteína transportadora, específicamente en la TBG, ¿sí? Entonces, si el paciente toma fenitoína, esta fenitoína se va a anclar a la TBG desplazando a la T4 y a la T3 y dejándolas libres. Como las deja libres, cuando yo las mida, voy a encontrar a las libres incrementadas. Este otro y estos dos cuadros de acá son importantísimos, eh, donde observen TSH baja, T4 total y T4 libre bajas, con T3 total y T3 libre baja. Paciente que no es tiroideo, no tiene enfermedad tiroidea y no está en tratamiento con liotironina o con un medicamento combinado como la liotironina y la levotiroxina en el caso de Novotiral, ¿vale? Pero estos pacientes están tomando suplementos para bajar de peso, como el Redotex, como los homeopáticos que contienen dentro de su formulación liotironina. El año pasado, no recuerdo exactamente el mes, discúlpenme, pero fue el año pasado, me parece que fue por octubre, no les quiero mentir, o agosto, octubre, algo así. La COFEPRIS retiró el permiso para comercializar Redotex, ¿va? Entonces el Redotex en teoría ya no se lo podrían tomar. Pero estos son cuadros que yo vi muchas veces en mi vida profesional mientras he trabajado las hormonas, esos cuadros típicos en pacientes que toman Redotex, pacientes que toman homeopáticos, que van con el homeópata, quieren bajar de peso, les dan los chochitos y ahí te refieren cuando les preguntas, me dieron chochitos para bajar de peso, ¿no? Bueno, esos chochitos están a base de leotonina.
También me encontré una vez un producto que se llama mango de Brasil. Este mango de Brasil también tiene leotironina. Entonces, em, es muy importante ir con el paciente cuando yo tengo un cuadro así para saber si está tomando algún suplemento para bajar de peso. Vean, TSH baja, T4 baja, T4 libre baja y las T3 normales. Igual, es medicamento para bajar de peso, Redotex homeopático, ya sea que es de inicio o ya sea que lo han dejado y todavía no se han regulado, ¿vale? Este cuadro, TSH normal, hormonas T4 total elevada, T4 libre normal, la T3 puede estar normal o ligeramente elevada con T3 libre normal, ¿sí? Este puede tratarse de una enfermedad genética que se llama hipertiroxinemia disalbuminémica. La hipertiroxinemia disalbuminémica es una familia de enfermedades genéticas donde la transtiretina o bien la albúmina están genéticamente alteradas y ligan anormalmente T4. ¿Sí? Generalmente cuando nosotros encontramos que la T4 está elevada y la T3 normal, es muy probable que se trate de la transtiretina. Pero cuando encontramos que la T4 está elevada y la T3 está elevada, es muy probable que se trate de la albúmina. Entonces, estos pacientes genéticamente producen una albúmina o una transtiretina que liga anormalmente hormonas tiroideas y al ligarlas anormalmente, entonces al momento de medirla nosotros en nuestro inmunensayo y separarla de estas hormonas, de estas proteínas transportadoras, vamos a medir más hormona porque hay más transportador que lleve esta hormona. Observen, este es el siguiente cuadro. Paciente que no tiene enfermedad tiroidea, TSH baja, T4 normal, T4 libre normal, T3 normal y T3 libre normal. Este cuadro puede tratarse, aparentemente, si yo lo veo así, diría hipertiroidismo subclínico, ¿sí? Pero vamos a suponer que el médico le hace toda la revisión y dice, no me cuadra con un hipertiroidismo subclínico. Estudios de imagen, no tiene adenomas hipoficiales secretores de TSH, la tiroides está bien, etcétera, 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 ¿vale? Ya hizo todo su examen médico. Y me reclama y me dice, ¿sabes que esto no puede ser posible? Bueno, entonces tendría que voltear a ver al paciente y preguntarle si está en tratamiento con dopamina, levodopa, glucocorticoides o glucagón. Estos medicamentos pueden suprimir la TSH, ¿vale? También por ahí hay una variante que es poco común, que es TSH no inmunoreactiva, es decir, una TSH que no reacciona con los inmunoensayos. Después tengo otro cuadro donde la TSH va a estar elevada, T4 elevado, perdón, T4 normal, T4 libre normal, T3 total normal, T3 libre normal, y este cuadro pareciera ser un hipotiroidismo subclínico. Igual, si hay un reclamo médico, hay que investigar porque puede tratarse de la presencia de macro TSH. La macro TSH es una entidad que se forma igual que la macroprolactinemia o la prolactina Big Big, donde pacientes con enfermedad autoinmune pueden ligar TSH a anticuerpos de clase IgM o IgG, formar una macromolécula y esta macromolécula, que si bien no es biológicamente activa, sí es inmunoreactiva. Quiere decir que no voy a tener ni signos ni síntomas ni nada, pero al momento que yo la mida en mi inmunoensayo, va a reaccionar con los componentes de inmunoensayo y la voy a poder medir. En este caso, cuando tengo la presencia de macro TSH, yo la puedo eliminar con polietilenglicol. Puedo hacer precipitados con polietilenglicol y medir la TSH monomérica, que es la que finalmente tiene la actividad biológica. Un solo parámetro elevado, comúnmente muy elevado fuera del intervalo biológico de referencia, con el resto dentro del intervalo biológico de referencia, puede tratarse de un anticuerpo interferente que puede ser un antianimal o un heterófilo. Después tenemos este donde podemos tener
la TSH normal, las libres normales y las totales elevadas. Y puede tratarse, además del cuadro que ya vimos anteriormente, donde se aumenta la TBG, puede tratarse de autoanticuerpos hacia T3 y autoanticuerpos a T4. Muy bien, hasta ahí ya vimos cuadros de hipo e hipertiroidismo establecido, donde el paciente sí tiene enfermedad tiroidea, y cuadros donde el paciente no tiene enfermedad tiroidea, pero hay otros factores que nos pueden alterar las hormonas tiroideas. Ya vimos en el penúltimo acá, ¿verdad? Que existen anticuerpos interferentes que nos pueden dar resultados no esperados en algunos inmunensayos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué anticuerpos son los que están catalogados para o están identificados que nos pueden dar interferencias en los inmunoestadios y qué es más común de lo que creemos en los perfiles tiroideos? Anticuerpos heterófilos, anticuerpos antianimal y autoanticuerpos. Los anticuerpos heterófilos son anticuerpos que se han formado de antígenos incompletos y que son hiperreactivos y que van a interferir con el inmunoensayo, creando un puenteo, ¿verdad? O reaccionando con alguno de los componentes, simulando el analito. Los anticuerpos antianimal son anticuerpos que el paciente desarrolla, ya sea porque ha estado en contacto con estos animales durante largo tiempo, por ejemplo, trabaja en un bioterio y está en contacto con ratones o ratas o cobayos, ¿verdad? O bien pacientes que han recibido tratamiento con anticuerpos de estos modelos biológicos. Por ejemplo, recibe anticuerpos de ratón, ¿verdad? O sus fracciones inmunoglobulinas o fracciones de inmunoglobulinas de origen de ratón, de origen de rata, de cobayo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, pacientes que, por poner un ejemplo, pacientes que no son responderos a vacunas y que tienes que darles inmunización pasiva, ¿vale? Es un ejemplo, hay varios ejemplos por ahí, pero a eso me refiero. Estos pacientes a la larga van a generar anticuerpos antianimal, es decir, contra el animal contra el que están teniendo contacto o bien de los que recibieron los anticuerpos. Y finalmente, si el diseño del ensayo tiene anticuerpos de origen de ratón, es muy probable que nos den la interferencia en este tipo de inmunensayos. Pacientes con autoanticuerpos, ya vimos un caso que es la macro-TSH. ¿Cómo son los mecanismos de interferencia? Bueno, son varios mecanismos, pero si observan en este primero que yo les muestro, aquí no está el antígeno, está un anticuerpo haciendo un puenteo entre los dos anticuerpos, el anticuerpo de mi fase sólida y el anticuerpo que me va a dar la señal, a que me va a decir que encontró al analito. Y no encontró al analito, simple y sencillamente este anticuerpo hiperreactivo está reaccionando con ambos y está simulando al analito. Acá, por ejemplo, se unió un anticuerpo que no es el anticuerpo que yo estoy buscando con el antígeno. Y en este caso, por ejemplo, este anticuerpo que lo a los antígenos, que en este caso si es la TSH o la T4, que lo la T4 del paciente y la T4 análoga, ¿sí? El epítope o epítopo que el fabricante diseñó para ese inmunensayo. Y entonces y entonces lo llevó, la señal me da baja como si tuviera una concentración falsamente elevada. Entonces los mecanismos de interferencia son diferentes. Aquí se los muestro muy rápidamente porque no es el caso entrar a, pero para que sepan que existen y no se cierren cuando alguien les diga, mira, este resultado puede ser una interferencia por anticuerpos, porque está perfectamente documentado. También podemos tener interferencias por biotina en los inmunensayos cuyo diseño sea biotinilado. Es decir, podemos tener diseños que están a través de algo que se llama el sistema estraptabidina-biotina, donde la estraptabidina y la biotina se van a unir, se unen de hecho con una fuerza 100 veces mayor a la reacción antígeno-anticuerpo, y esto se utiliza en muchos ensayos, sobre todo para hacerlos más sensibles. Em, Cuando el paciente se toma la biotina en exceso de dosis, puede darme la interferencia. Ojo, si un paciente está en tratamiento con biotina, es muy seguro que no dé la interferencia porque el médico lo va a tener en dosis adecuadas. Pero si el paciente se está tomando en exceso de dosis, sí va a tener la interferencia. Y aquí están los distintos mecanismos en los ensayos competitivos y en los inmunométricos. Observen cómo
lo que debería de ser es de esta manera en el competitivo, ¿verdad? Se forma el inmunocomplejo y se ancla la fase sólida donde tenemos la streptavidina y se ancla el anticuerpo biotinilado y me genera la luz. ¿Qué pasa cuando hay una interferencia por biotina? La biotina ocupa los sitios de la streptavidina impidiendo que el inmunocomplejo se una y cuando lo lave lo voy a eliminar dándome una señal baja y entonces se traduce en una concentración alta en los ensayos competitivos. Por otra parte, en los ensayos inmunométricos, ¿verdad? Tenemos cómo debería de ocurrir la reacción, que tenemos la interferencia con biotina que se ancla a la estreptavidina de la fase sólida, ¿sí? Y entonces impide que el inmunocomplejo se ancle. Cuando yo lo lave, lo voy a eliminar dándome una señal baja. Como es un inmunométrico, la concentración se traduce baja. Estas imágenes que yo les muestro aquí, las saqué precisamente de un artículo donde el laboratorio reportó, un paciente le reportó los resultados de sus hormonas tiroideas, donde tenía la T4 y la T3 elevadas con TSH baja. Y ese era un cuadro típico de hipertiroidismo. Lo liberan, se va con el médico hace el reclamo porque no le cuadra los resultados del laboratorio con la clínica del paciente y resulta que en la investigación el paciente refiere tomar 1000 veces la dosis de biotina. Y la biotina, como no es tóxica, pues la toman como agua, ¿no? Y entonces le dio la interferencia y cuando el paciente lo mandan, obviamente le hicieron ensayos en otras plataformas que no tenían biotina, que no tenían el sistema, perdónenme, estreptavidina biotina y daba normal. Entonces, al paciente lo mandan 48 horas a que no tome biotina, le hacen sus análisis por este método donde tienen la estreptavidina biotina y ya da normal. Entonces, si ustedes tienen un caso donde no les cuadren los resultados o puedan sospechar que hay una interferencia por biotina, ¿sí? Pueden ir al consultar al paciente. Si el paciente se está tomando biotina, pues que la deje 48 horas y entonces hacerse su análisis. Muy bien, pues esta es la bibliografía de donde saqué esta plática. Espero no haberme ido un poquito rápido, pero la verdad, hablar de perfil tiroideo es muy amplio. Traté de ser lo más conciso que se pueda y esta es la bibliografía de donde lo saqué. Este libro de endocrinología básica y clínica que a mí me gusta mucho y me ayudó mucho cuando empecé a trabajar los perfiles tiroideos, ¿verdad? Este que es de diagnósticos esta que es una guía, esta guía es muy interesante, si la pueden conseguir, consíganla. Esta guía es la guía de consenso para el diagnóstico y seguimiento de enfermedad tiroidea. Este libro, este libro todo el mundo lo conoce, del Harrison, Principios de Medicina Interna. Este estándar del CLCI, que es el C54, que habla sobre la medición de las hormonas tiroideas libres. Este estándar está importante. Muchos de estos cuadros, bueno, no todos, porque otros los saqué de toda la otra bibliografía, pero algunos de estos cuadros que yo les acabo de mostrar, ¿sí? Se encuentran en esta guía. Esta guía tiene una tabla muy padre, ¿sí? No saqué todos porque algunos son repetitivos de lo que ya tenía yo en otra bibliografía, pero tiene una tabla muy padre donde vienen este tipo de casos, ¿vale? Entonces, mi recomendación es cómprense esta guía. Esta guía cuesta $180, me parece. Para aquellos que trabajan hormonas les va a venir de maravilla, porque además van a entender por qué las hormonas tiroideas libres no se pueden diluir. Y ese es un problema cuando verificamos métodos y queremos verificar la linealidad de la T4 libre y la T3 libre y nos topamos con que no nos queda y no nos queda y no nos queda y le bailamos al equipo y le pasamos ahí, le damos una limpia con un huevo y casi, casi le decimos al fabricante, llévate tu equipo, no lo quiero porque nomás no me da. Y ni es el problema del fabricante, ni es el reactivo, ni es nada. Es porque es un tema biológico. Y ese tema biológico se explica acá. ¿Por qué las hormonas tiroideas libres no son o no me dan comportamientos lineales? ¿Vale? Esta guía también es del CLCI, que es la IL-30, que precisamente habla de las interferencias en los inmunoensayos. Y este es el artículo, este último, la 6, es el artículo que yo les
del que les hablaba, donde el paciente se tomaba 1000 veces la dosis de biotina. Muy bien, pues muchas gracias por su atención y si hay preguntas, adelante. Muchas gracias, Químico, por la ponencia. La verdad, excelente. Le agradecemos de parte de aquí de la página y de todos los colegas que aquí están observando. De verdad, muchas gracias. Si hay una pregunta aquí por parte de Zoom, se la formulo igual. Igual si hay un colega que quiere prender el micrófono, adelante lo puede hacer, ¿no? Eh, Comentan, buenas tardes. La T3 de captación no tiene importancia clínica. El equipo CL900I ya no trae la prueba. ¿Sí? Miren, ¿cuál es el tema? El tema es que muchas pruebas se siguen haciendo, al menos en México y en América Latina, por pura costumbre. Ejemplo, en México todavía seguimos haciendo reacciones febriles y no tienen ya ningún uso clínico, ¿no? En México todavía seguimos haciendo captación y ya no es tan útil. Digo, sí nos puede ayudar, pero si ya podemos medir la TBG, ¿verdad? Y ya podemos medir las hormonas libres y ya podemos medir tantas otras analitos, pues ya no tienen tanta relevancia clínica. Y de hecho, por eso precisamente yo creo que el equipo CL900I, como lo mencionan, ya no trae la prueba, ¿no? Por ejemplo, CKMB hizo enzima. Nosotros sabemos que la CKMB, saliéndome un poquito de esto, nosotros sabemos que la CKMB la podemos medir por enzimáticamente, ¿verdad? Medimos la función de la enzima o podemos medirla por masa, es decir, como tal la enzima. Y realmente la CKMB de enzima ya la sacaron de las guías clínicas europeas, ya no tiene utilidad clínica. Y en México es pan de todos los días, ¿no? Para los pacientes con infarto. Es así de, sé que me ve, sé que me ve, sé que me ve, sé que me ve, cuando tenemos troponina ahí de alta sensibilidad, ¿no? Entonces, así es en México. Pero sí, Gracias, no, ya no tiene mayor relevancia. gracias, Químico. Le formulo otra pregunta. Eh, en un paciente que cursa con el perfil tiroideo normal, dentro también le hicieron la prueba de la antiperoxidasa tiroidea. En esa salió súper elevada, casi 10 veces a de valor máximo. En ese caso, ¿cómo se puede interpretar? Tiroideo normal y la antiperoxidasa súper elevada. Ok, sí, miren, em, los anticuerpos antitiroides, eso se refiere a eso, ¿verdad? Nada Sí, más sí, una sí. cosa, sí, ¿verdad? Los anticuerpos antitiroides, antiperoxidasa o antitiroglobulina pueden estar presentes y el paciente no desarrollar enfermedad tiroidea. Ok, Eso está también documentado, ¿vale? Es decir, yo puedo tener pacientes que tengan anticuerpos, antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea y pueden no desarrollar enfermedad tiroidea. Es decir, no siempre, aunque el paciente tenga esta enfermedad autoinmune, es demasiado grave como para causar un cuadro clínico de hipo o hipertiroidismo. Sí, yo por ejemplo cuando monté, yo en algún momento monté intervalos biológicos de referencia o montamos intervalos biológicos de referencia donde trabajaba para hormonas tiroideas y uno de los criterios que utilizábamos era medirles anticuerpos antitiroides, ¿no? Y sí, hay una ok, cantidad de pacientes que tienen anticuerpos antitiroides con TSH y hormonas tiroideas normales. muchas gracias. Hay que darle el médico debería darle seguimiento nada más. Le formulo otra pregunta aquí. Referente, bueno, preguntan, buenas tardes. ¿Hasta qué hora se puede tomar la muestra para perfil tiroideo? Ok, No, generalmente es en las mañanas. Se toma desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente las 10 de la mañana es más o menos como se toma. Ahora, ¿se podría tomar en otro horario? Sí, realmente sí se podría tomar en otro horario, pero también hay que tomar en cuenta que este tipo de hormonas, como una gran mayoría de hormonas, tienen variaciones, sobre todo la TSH, no tanto las hormonas tiroideas, porque de hecho para variabilidad biológica, si ustedes observan, las hormonas tiroideas tienen variaciones muy bajas, quiere decir que la variación dentro del mismo individuo en diferentes horas es mínima, ¿vale? Pero para TSH sobre todo sí puede llegar a que la encontremos limitiforme.
Si nosotros, por ejemplo, encontramos, le medimos a un paciente, vamos a suponer que el paciente llegó a las 12 del día y se le midieron las hormonas tiroideas y dieron normal, porque generalmente esas no se van a mover, pero la TSH me da de 5 y ya está fuera del intervalo biológico de referencia, no quiere decir que el paciente tenga enfermedad tiroidea. Es probable que sea esa liberación pulsátil que tiene la TSH y que finalmente un rango que va de 5 a 10 se le considera un rango de zona de incertidumbre, es decir, el médico con eso no podría definir si el paciente, o no podría establecer si el paciente tiene o no enfermedad tiroidea. Pero sí, no, generalmente en normal tiroidea no es muy relevante el horario, excepto si acaso la TSH. Perfecto, muchas gracias. Le formulo otra, usted me dice porque la verdad ya están empezando a hacer varias preguntas, entonces, pero aquí Adelante, no. ustedes díganme hasta dónde ya paramos. Le formulo otra pregunta. ¿La metodología CLIA es confiable para el perfil tiroideo? Claro, es confiable. CLIA, quimioluminiscencia. La quimiluminiscencia es la última tecnología desarrollada para medir inmunoensayos, ¿vale? En perfil tiroideo es muy, muy noble la quimioluminiscencia. Por ejemplo, estradiol. El estradiol es una hormona muy complicada, ¿no? Alguna vez que trabajábamos con clínicas de fertilidad, el estradiol en CLIA por quimioluminiscencia directa, perdón, era indirecta, quimioluminiscencia indirecta que tenía, no nos daba el valor que aparentemente tenía la paciente y esa la tuvimos que hacer por radioinmunoensayo, ¿no? Pero para hormonas tiroideas realmente es muy confiable. Hay distintos tipos de quimioluminiscencia, como ya vimos, directa, indirecta, electroquimioluminiscencia y quimioluminiscencia amplificada. De todas estas, la más sensible es la amplificada, tiene mucha mayor sensibilidad, eh, pero recuerden, como todas las tecnologías, tienen pros y contras, pero sí, la quimioluminiscencia es lo más adecuado para medir hormonas tiroideas al día de hoy. Entendido. Muchas gracias, químico. Eh, Está formando más preguntas, pero no sé, bueno, se lo planteo, químico, no sé Ahí, si quiera, ahí hay una oh, pregunta que sí quisiera contestarla. ¿sí se diga? Está formulando Francisco Rogelio. Dice, ¿existe alguna fórmula para calcular el índice de tiroxina libre y es suficiente determinar, ahí no le entendí si T, dice TE, TE y TCH, T3, T3, T4 y T4. TH. Ok, no, no hay una fórmula para determinar el índice de tiroxina libre, ¿vale? Les platico rápido. Cuando yo entré a trabajar hace ya algunos años, me dijeron, la fórmula para calcular el índice de tiroxina libre es T4 por punto 7. Listo, y así lo hacíamos, ¿no? Todo así lo calculábamos. Y ese es mi consejo para todos ustedes. No se queden con lo que les dicen, investiguen, porque pues obviamente así me dijeron y así lo hacía, ¿verdad? Y como todos cuando empezamos a trabajar, pues no cuestionamos nada, ni nos vamos a revisar la literatura, ni nada de nada. Y resulta que cuando ya salí de este laboratorio, llegué a otro laboratorio y en este laboratorio dijeron, ¿cómo que el índice de leucina libre? Eso ya ni se calcula, ni hay fórmula para calcularse, ni se tiene que calcular. Fue cuando me metí a investigar, ¿verdad? Y sí, efectivamente no hay una fórmula, ¿no? Todo mundo supone que es porque el 70% de las proteínas no sé qué y que dan una explicación ahí medio marciana, por decirlo de alguna manera, pero ya cuando te vas a una fuente fiable, no encuentras ninguna fórmula. Yo no he encontrado ninguna fórmula para calcular el índice de tiroxina libre. He revisado las guías americanas, revisé esa guía que les mostré aquí, he revisado los libros de endocrinología como el Grispin, como el Harrison, como uno de química, el Bishop, como hay uno de laboratorio clínico que ahorita se me está pasando, que es un libro así gordote, grandote, que no lo tengo ahorita porque se lo presté a mi sobrino, este, el, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero todas estas bibliografías donde he revisado y artículos no he encontrado esa fórmula. Y lo que sí he visto es en muchas redes sociales que te dicen, unos te dicen, es por punto 7, otros dicen, no, es por punto 6, otros dicen, no, es por punto 64, otros dicen, no, es por punto 65, y nadie sabe por punto cuánto, ¿no? Pero eso es en las redes sociales, pero las redes sociales no son una referencia bibliográfica confiable.
¿vale? Entonces, en las referencias bibliográficas confiables no hay una fórmula para calcular el índice de tiroxina libre. ¿Es adecuado medir TSH y T4 total y T3 total? Sí, a veces sí va a ser útil medirlas. En Estados Unidos generalmente lo que miden es TSH y T4 libre, no miden más, pero va a haber algunos casos donde sí se requiera medir. Por ejemplo, cuando el paciente le estén ajustando la dosis, sí va a ser necesario medir las totales también. Listo. Gracias, Químico. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí para que, como sigue la otra conferencia del maestro Maldonado. Pero le iba a comentar igual, no sé si puedo adjuntar las preguntas en un Word y si usted tiene tiempo se las puedo mandar a su correo y para que los colegas se queden con sus respuestas, ¿no? Que han hecho durante lo largo de la plática, no sé cómo. Claro que sí, 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 si me las anota o me las pone, me las redacta ahí en un Word y me los manda por correo a mi WhatsApp, yo le doy respuesta y se las regreso para que las personas que preguntaron puedan solucionar su duda. claro que sí, sí, así lo manejamos. Yo comunico con usted, yo que mañana le envío el documento y ya cuando usted pueda nos regresa las respuestas. Sí, lo manejamos. Ok, perfecto, muy Perfecto. bien. Bueno, Químico, bueno, le agradecemos igual por parte de la página, la verdad, excelente ponencia. Los colegas aquí están enviándole mensajes de felicitación para usted y muchas gracias, por su disponibilidad y su conocimiento, ¿no? Que nos transmitió este día. Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Igualmente, saludos para todos y recuerden que ahorita nos vemos en 15 minutos más. Estaremos con el maestro Maldonado. Y bueno, sí, ahorita nos vemos en un tiempo nomás y volvemos con las conferencias. Sí, saludos, Químico Álvaro, muchas gracias también. Saludos a todos, bonita noche, tarde.